Bueno, primero quiero agradecerle a los organizadores de este curso de cardiología por haberme invitado a participar y permitirme compartir con ustedes este tema que es aportes de la cardiología nuclear en la insuficiencia cardíaca. Pero antes de meternos de lleno en las imágenes nucleares, quería compartir el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca en los países desarrollados. Fíjense que aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población adulta en los países desarrollados tienen insuficiencia cardíaca y la prevalencia aumenta hasta el 10% en las personas que tienen más de 70 años. Y a pesar de los avances en el tratamiento farmacológico o el tratamiento médico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mortalidad anual sigue siendo significativamente alta, sobre todo en los casos graves. Sin lugar a duda, conocer cuál es la etiología de los pacientes con insuficiencia cardíaca es importantísimo. Y si analizamos este metaanálisis publicado en la literatura de más de 43.500 pacientes, nos dice que la causa más importante de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria. En este caso, el 62% de los pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían como la enfermedad coronaria como origen de esta patología. Si nosotros nos encontramos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, hay varios parámetros que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones frente a este grupo de pacientes. Primero, como dijimos recién, la etiología. Si la insuficiencia cardíaca es de origen isquémico o es de origen no isquémico. Claramente, para saber la necesidad de revascularización, hay que conocer si existe en el paciente isquemia miocárdica o viabilidad miocárdica. Sin duda, el remodelado del ventrículo a través de la función ventricular izquierda, el tamaño del ventrículo y la forma del ventrículo nos van a definir a qué pacientes hay que revascularizar y a quienes no. Y para definir la necesidad de algún dispositivo, tanto terapia de resincronización cardíaca como cardiodesfibrilador implantable, hay algunas variables que vamos a tener que tener muy en cuenta. Sin duda en estos pacientes muy difíciles las imágenes nos van a ayudar y nos van a ayudar mucho, sobre todo para el análisis de la presencia de debilidad miocárdica. Si analizamos qué nos dice la literatura, la mayoría de los trabajos publicados nos hablan de que las imágenes en general tienen una muy buena exactitud diagnóstica para identificar viabilidad miocárdica. Este trabajo del grupo de Rahim Tula nos plantea que la sensibilidad y la especificidad y sobre todo la exactitud diagnóstica de todas las técnicas de imágenes son muy buenas. Probablemente las técnicas nucleares tengan mayor sensibilidad para identificar indemnidad de membrana y de esa manera definir viabilidad celular. Y las técnicas que analizan reserva contráctil, como la ecocardiografía, o el tamaño de la escala miocárdica, como la resonancia, tengan mayor especificidad para la identificación de miocardio viable. Pero cuando analizamos exactitud diagnóstica, todas las técnicas son muy buenas. Enfocándonos en las técnicas nucleares, la evaluación de la viabilidad miocárdica a partir de el SPECT gatillado nos identifica en forma muy exacta la presencia de viabilidad miocárdica y fundamentalmente a través del porcentaje de captación del radioisótopo. Si nosotros observamos un 50% de captación del radiotrazador en comparación contra el segmento normal, el segmento hipoperfundido comparado contra el segmento normal, si capta el 50% o más del radiotrazador, estamos en presencia de un segmento viable. Claramente, si nosotros encontramos isquemia residual, este es un dato con muchísima precisión de miocardio viable. La reversibilidad entre las imágenes de estrés comparadas con el reposo frente a un apremio que puede ser físico o farmacológico, nos está hablando de isquemia miocárdica y la isquemia es sinónimo de miocardio viable y es un excelente predictor de recuperación de la función ventricular izquierda luego de la revascularización. Si hablamos de técnicas nucleares,
tenemos que hablar de la tomografía por emisión de positrones, y estoy convencido de que el PET es el gold estándar en la evaluación no invasiva de la viabilidad miocárdica. Todos sabemos que en la célula miocárdica isquémica el sustrato metabólico es la glucosa. La glucosa entra a la célula miocárdica y a través de la exoquinasa se transforma en glucosa 6-fosfato y va a la glucólisis. Si nosotros inyectamos glucosa pero marcada con flúor, ingresa a la célula y a través de la exoquinasa se transforma en FDG6-fosfato e ingresa a la mitocondria, pero no puede ir a la glucólisis, por lo tanto se acumula. Por lo tanto, el aumento de la captación del trazador a nivel miocárdico nos está hablando de metabolismo celular, y eso es un sinónimo de célula viva, célula viable. ¿Cómo son los patrones cuando hablamos de PET? Podemos encontrar por un lado en el análisis de flujo un defecto de perfusión de flujo, y cuando hablamos de metabolismo un defecto metabólico. Esto se lo llama match, y esto es igual a necrosis. Mientras que si observamos un defecto de flujo, pero cuando vemos el metabolismo, vemos que el metabolismo es normal, esto se lo define como mismatch, y estamos hablando de miocardio hibernado o miocardio viable. Si estamos frente a un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, hay varios factores que nos van a predecir beneficio de la revascularización de ese paciente. Por un lado, claramente, el porcentaje de miocardio viable es clave para observar una mejoría después de la revascularización. Hay varios trabajos publicados en la literatura con relación a cuánto miocardio viable necesitamos para observar mejoría después de revascularizar un paciente. Este trabajo publicado por Lin en la Circulation nos muestra que al menos tenemos que tener un 20% del músculo viable para observar una mejoría luego de la revascularización en un paciente con una miocardiopatía dilatada, cuando lo comparamos revascularización urgente o tratamiento médico. Otro factor que predice beneficio de la revascularización en un paciente con disfunción ventricular izquierda y enfermedad coronaria es el remodelado del ventrículo, el grado de dilatación del ventrículo izquierdo. Nosotros necesitamos que el paciente no esté extremadamente remodelado para observar mejoría, y esto se basa en varios trabajos publicados en la literatura. Este trabajo de Yamaguchi nos muestra que cuando analizan el índice de volumen de fin de sístole, predice el curso del posoperatorio. Fíjense que en los pacientes que tienen un índice de volumen de fin de sístole menor a 100 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, la sobrevida es significativamente mayor que los pacientes que el índice de volumen de fin de sístole es mayor a 100 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Por lo tanto, es clave observar el remodelado. A lo largo del tiempo, todos los cardiólogos estuvimos esperando a que aparezca el estudio Stitch para tratar de clarificar la importancia de la búsqueda de la viabilidad miocárdica. El estudio Stitch se publica en la New England en el 2011 y nos muestra que no se observaron diferencias significativas con respecto a la mortalidad entre la presencia o ausencia de viabilidad miocárdica entre tratamiento médico o revascularización. Es decir, lo que nos planteaban los autores del estudio Stitch es que no había importancia en evaluar viabilidad miocárdica porque era lo mismo tener o no tener viabilidad miocárdica para mandarlo a tratamiento médico o mandar a revascularizar al paciente. Claramente, este estudio tuvo grandes críticas porque tuvo grandes limitaciones desde el punto de vista metodológico. Estas críticas fueron publicadas también en el 2011 en la New England por Bono, donde nos plantea un limitado poder estadístico
porque incluyeron la mitad de los pacientes que tenía estipulado el protocolo incluir. También la información sobre la viabilidad miocárdica estuvo solo planteada en el 50% de los pacientes. Los test de viabilidad no fueron realizados en forma randomizada. Hubo un sesgo de randomización entre tratamiento médico y cirugía, con un crossover de 17%, y los test utilizados para el análisis de la viabilidad miocárdica fueron SPECT y ECHO, pero los criterios no fue cuantificar la viabilidad, sino en esta forma dicotómica de presencia o ausencia de viabilidad miocárdica. Y varios factores muy importantes a tener en cuenta, ellos no la tuvieron, como fue el remodelado del ventrículo y el grado de insuficiencia mitral. Por eso, la comunidad cardiológica se basa sobre la robusta literatura publicada desde hace ya muchos años, donde cuando encontramos viabilidad miocárdica, los pacientes andan significativamente mejor si los revascularizamos. Este es un metaanálisis de más de 4.100 pacientes que analiza la viabilidad miocárdica, revascularización o tratamiento médico. Y fíjense que si los pacientes están viables por cualquier método, PET, ecoestrés o SPECT, los pacientes viables andan significativamente mejor si los revascularizamos que si los mandamos a tratamiento médico, mientras que en los pacientes que no hay viabilidad miocárdica es exactamente lo mismo, mandarlo a tratamiento médico o revascularizarlo. Por eso, probablemente, para definir la conducta en este grupo de pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico, hay variables muy importantes a tener en cuenta. Las variables clínicas, las variables angiográficas, conocer los lechos distales para ver si el paciente es factible de realizarle revascularización completa, y otras variables como es el remodelado del ventrículo y la fracción de eyección. Todo esto asociado a la evaluación de la viabilidad miocárdica nos va a definir la conducta frente a este grupo de pacientes. Hablábamos de datos necesarios para tomar decisiones en pacientes con insuficiencia cardíaca y para definir si es correcto indicar dispositivos. En este caso, en la terapia de resincronización cardíaca, es muy importante tener en claro quiénes son los pacientes que se van a beneficiar de esta terapia. Si nosotros estamos frente a un paciente que tiene un evento coronario agudo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, sabemos muy bien que a lo largo del tiempo ese paciente o ese miocardio va a remodelar, se va a dilatar y el paciente a lo largo del tiempo va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Va a presentar un retraso de la conducción interventricular, y este retraso de la conducción interventricular nos va a llevar primero a la activación retrasada del ventrículo izquierdo, a un movimiento paradojal del septum, a una regurgitación mitral secundaria al gran remodelado del ventrículo, y todo eso nos va a llevar a un tiempo de llenado del ventrículo izquierdo significativamente reducido. Por eso, la terapia de resincronización cardíaca se empezó a utilizar en forma habitual en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, intentando restablecer el sincronismo mecánico, mejorar el llenado del ventrículo izquierdo, disminuir la insuficiencia mitral y generar un remodelado inverso, intentando disminuir los volúmenes y aumentando la fracción de eyección. Si nosotros analizamos qué nos dice la literatura, las guías europeas publicadas en el 2016 y refrendadas en el 2019, basan la indicación de la terapia de resincronización cardíaca en tres variables fundamentalmente. Primero, en la sintomatología de la insuficiencia cardíaca, por otro lado, en el ancho del QRS y por último, en la fracción de eyección menor o igual al 35% como clase 1, nivel de evidencia A. Pero nosotros tenemos muy claro que entre un 35 y un 40% de los pacientes que
cumplen con esos factores planteados por las guías europeas son pacientes no respondedores. Y hay varios factores fisiopatológicos que nos van a definir por qué esos pacientes no responden. Por un lado, la ausencia de disincronía mecánica. La sincronía mecánica es bastante sencilla de analizar a partir de las imágenes. Por un lado, la ecocardiografía nos puede ayudar mucho y sin lugar a duda la cardiología nuclear. Por otro lado, el correcto posicionamiento del electrodo. La clave es colocar el electrodo en el último segmento en contraerse. Y para eso, las imágenes a través de la angiotomografía no invasiva multicorte nos permite identificar si podemos acceder a ese segmento. Y por último, claramente, tratar de no colocar el electrodo en un territorio cicatrizal, en un territorio con necrosis. Por lo tanto, la amplitud y la localización de la necrosis nos va a identificar el lugar donde tenemos que ir a resincronizar ese paciente. Y la cardiología nuclear es un excelente método para identificar este espacio. Es así que en los últimos años han aparecido algunos software que nos permiten, a partir del SPECT gatillado, identificar la fase, y a través de la fase y de los estudios de perfusión miocárdica SPECT gatillado podemos obtener imágenes de eje corto y utilizando la variación de cuentas, es decir, la variación de radioactividad regional en función del tiempo, podemos determinar el engrosamiento sistólico del ventrículo. Si nosotros a esto le aplicamos un artilugio matemático que es la primera armónica de Fourier, podemos transformar los ángulos de fase en un mapa polar y en un histograma. Dos formatos muy sencillos de leer, donde en este caso son ejemplos que traté de traérselos para compartirlos con ustedes. Arriba vemos una sincronía conservada con un mapa polar claramente uniforme, un histograma con ancho de banda bien angosto en su base y bien alto. Vemos la función ventricular izquierda, en este caso 62% de fracción de eyección, y vemos la perfusión, donde en el análisis semicuantitativo a través del score vemos que la perfusión de este paciente es absolutamente normal. Abajo vemos un paciente claramente diferente, un paciente con una miocardiopatía dilatada, claramente disincrónico, con un mapa polar claramente heterogéneo, un histograma con ancho de banda bien ensanchado en su base, con un retraso de las diferentes áreas del miocardio a predominio de la cara lateral. Tanto en el histograma como en el mapa polar podemos ver que el último segmento a encontrarse es la cara lateral. Vemos que tiene 22% de fracción de eyección y vemos que en forma semicuantitativa la perfusión, vemos un déficit de perfusión a nivel básicamente septal. Hablábamos de la trascendencia de colocar correctamente el electrodo de resincronización cardíaca en el ventrículo izquierdo, en el último segmento en engrosarse. Esto es clave y hay varios trabajos publicados en la literatura que avalan esta idea. Este trabajo de Borger y Chen, publicado en la European Journal of Nuclear Medicine, nos muestra un grupo de pacientes donde a los pacientes le colocaban el electrodo o la terapia de resincronización cardíaca, un grupo se lo colocaba en forma concordante entre el segmento de última contracción y la colocación del electrodo, y en un grupo había una discordancia entre el segmento de última contracción y el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca. Le hacían un SPECT basal y un SPECT a los 6 meses y analizaban cómo les iba a los pacientes en relación a la función ventricular izquierda. Fíjense que a los 6 meses de seguimiento, aquellos pacientes del grupo concordante, tanto el delta de volúmenes como el delta de fracción de eyección mejoraban en forma significativa a los 6 meses de seguimiento, mientras que en aquellas que había una discordancia entre la colocación del electrodo de resincronización cardíaca y el último segmento en engrosarse,
a los 6 meses, no solamente no mejoraban los deltas de volúmenes y fracción de eyección, sino que empeoraban en forma significativa. Es por eso que es clave tratar de colocar correctamente el electrodo. Con esta misma lógica, y el año pasado, en esta Journal of Nuclear Cardiology, se publica este trabajo donde analizan a los pacientes luego de analizar si el posicionamiento del electrodo y analizar cómo evolucionaban a lo largo del tiempo o cuál era la respuesta a lo largo del tiempo en relación al pronóstico. Fíjense lo interesante de este trabajo publicado cuando analizan sobrevida libre de eventos, básicamente mortalidad por todas las causas, cuando le colocaban en el sitio recomendado por las técnicas de imágenes, el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca, la sobrevida libre de eventos duros como muerte era significativamente mejor que cuando le colocaban la terapia de resincronización cardíaca en la zona no recomendada. Cuando analizaban eventos combinados como muerte o rehospitalización por insuficiencia cardíaca, veían exactamente lo mismo. Los pacientes a los que le colocaban el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca en el sitio recomendado por las técnicas nucleares andaban significativamente mejor que en aquellos pacientes que le colocaban el electrodo de la terapia de resincronización cardíaca en los sitios no recomendados. Es por eso que creo que la colocación del electrodo es clave para intentar obtener o hacer que los pacientes sean respondedores a la terapia de resincronización. Nosotros en el 2017 presentamos este trabajo en Kansas, en el Congreso de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, con nuestro grupo del Italiano de La Plata, donde analizamos o comparamos los parámetros de sincronía ventricular izquierda en un paciente, en un grupo de pacientes con bloqueo de rama izquierda comparados contra un grupo control. Y analizamos la patente de activación del ventrículo izquierdo en el grupo de pacientes con bloqueo de rama izquierda. Fue muy interesante los hallazgos. Fundamentalmente, claramente, cuando analizamos los parámetros de disincronía, había una clara disincronía del ventrículo izquierdo en los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda, comparadas contra el grupo control, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero lo más interesante en este trabajo y en nuestros hallazgos es que solo el 62% de los pacientes con bloqueo de rama izquierda tenían el segmento último en contraerse, era la cara lateral. Por lo tanto, había un 38% de pacientes que tenían un BRI que la cara lateral no era el último segmento en contraerse. Probablemente esta puede ser una de las causas de falta de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Este case report publicado por Chen me parece que es muy claro y por eso quería compartirlos con ustedes para entender la importancia de las imágenes en la toma de decisiones. Fíjense, Chen nos muestra un paciente de 72 años con una miocardiopatía de origen isquémico, con baja clase funcional según la New York Heart y baja fracción de eyección, donde le hace un estudio de perfusión SPECT con análisis de fase y vemos que en el mapa polar está claramente heterogéneo, donde analizamos que la cara lateral es el último segmento en contraerse. Lo mismo vemos en este histograma, donde vemos una base bien ancha y la cara lateral el último segmento de contracción. Cuando analizamos la perfusión vemos que tiene un infarto en la cara inferior. Por lo tanto, los autores definen que el sitio para colocar el electrodo es la cara lateral. No solamente en el seguimiento a un año mejoran los parámetros de sincronía en el estudio SPECT al año, sino que mejora en forma significativa la clínica del paciente. Cuando hablamos de dispositivos y de insuficiencia cardíaca, no podemos dejar de hablar del cardiodesfibrilador implantable. ¿Por qué?
porque la muerte súbita cardíaca es la principal causa de muerte en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y el implante de un cardiodesfibrilador se utiliza tanto en prevención primaria como en prevención secundaria para la muerte súbita en este grupo de pacientes. Pero hasta la fecha no hay ningún test que en forma aislada sea capaz de predecir de modo confiable el riesgo arritmogénico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Solo toman el concepto de la fracción de eyección entre un 30 y un 35% o menos, la clase funcional de insuficiencia cardíaca según la New York, para definir si este grupo de pacientes hay que colocarles o no un cardiodesfibrilador. Teniendo en cuenta que los costos del cardiodesfibrilador son muy altos y que en varios trabajos publicados en la literatura hay un alto porcentaje de pacientes que nunca los usan a lo largo de la vida, es necesario nuevos marcadores de riesgo para tomar decisiones. En cardiología nuclear han aparecido algunos marcadores que nos hablan de integridad del sistema autonómico, como es la meta-yodo-bencilguanidina, marcada con yodo 123. El MIBG es un análogo de la noradrenalina y refleja la actividad simpática del miocardio. El MIBG es capaz de detectar la desensibilización de los adrenorreceptores y la depresión de los depósitos de noradrenalina en la insuficiencia cardíaca. El MIBG es muy útil para predecir con una excelente exactitud el pronóstico y la eficacia terapéutica en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de cualquier etiología. Son ejemplos de cómo se ve en forma planar las imágenes de meta-yodo-bencilguanidina, de MIBG, marcada con yodo 123. Este es un paciente normal, donde vemos captación normal de MIBG y podemos cuantificarlo con un ROI sobre el miocardio y un ROI sobre el pulmón, y cuando encontramos pacientes con baja captación a nivel miocárdica, como es el caso inferior a la derecha, vemos que el paciente no tiene captación miocárdica de MIBG. Este paciente tiene alto riesgo de tener eventos arrítmicos. Hay varios trabajos publicados en la literatura. El mejor ejemplo es el ADMIR-HF Study, casi 1000 pacientes con insuficiencia cardíaca, baja capacidad funcional, una fracción de eyección menor al 35%, a los que se los siguió durante 17 meses y se analizó la probabilidad de eventos. Fíjense que los pacientes que tenían una relación corazón-mediastino menor a 1.6 tenían una significativamente más alta probabilidad de tener eventos a lo largo del seguimiento que en aquellos pacientes que tenían una captación mayor de 1.6 de MIBG miocárdico. Pero cuando van un poquito más y analizan cuáles eran los eventos que identificaba la MIBG, básicamente identificaba los eventos arrítmicos. Es decir, si nosotros teníamos un paciente con una captación corazón mediastino de MIBG menor de 1.6, tenía altísima probabilidad de tener un evento arrítmico a lo largo del seguimiento. Hay varios trabajos publicados en la literatura. Este trabajo de Travin, publicado en la Journal of Nuclear Cardiology en el 2017, nos muestra, cuando hace un análisis multivariado de Cox, nos muestra que el análisis del score de MIBG es un excelente predictor de eventos arrítmicos a lo largo del seguimiento, similares a la fracción de eyección y al péptido natriurético tipo B. Si analizamos qué nos dicen otros artículos publicados en la literatura, este es un trabajo publicado en la EuroPace del 2016, donde lo que intenta es analizar las imágenes para evaluar el riesgo de muerte súbita. Fíjense que dentro de las imágenes
para evaluar el riesgo de muerte súbita está el lavado de MIBG y la relación corazón-mediastino para identificar a los pacientes que tienen más riesgo de tener un evento arrítmico a lo largo del seguimiento. Hablábamos de insuficiencia cardíaca y las guías, como hablábamos, europeas, publicadas en el 2016, dividió a la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección reducida, moderada o fracción de eyección conservada. Hay que tener muy presente que hay un 50% de pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca que tienen una fracción de eyección preservada. Y cuando analizamos la sobrevida es exactamente igual, es decir, es mala, teniendo fracción de eyección reducida o deprimida o fracción de eyección preservada. Por eso es clave que si nosotros estamos frente a un paciente que tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y tiene una fracción de eyección preservada, le encontramos algunos patrones electrocardiográficos como es el patrón de pseudoinfarto, el bajo voltaje o hipertrofia ventricular izquierda y algunas arritmias supraventriculares. Y si en el ecocardiograma encontramos un engrosamiento del ventrículo izquierdo con hipertrofia severa del ventrículo izquierdo y una fracción de eyección preservada o normal, y en la resonancia encontramos un realce tardío de gadolinio presente, estamos frente a un diagnóstico subjetivo, tanto por eco o por resonancia de amiloidosis. Para poder definir qué tipo de amiloidosis estamos o tiene el paciente y definir si estamos frente a un paciente con una amiloidosis a transtirretina o TTR, las técnicas nucleares no son muy útiles a través del pirofosfato de tecnesio, tanto en forma planar como en forma SPECT. La captación de pirofosfato de tecnesio nos va a identificar a los pacientes que tienen amiloidosis y esta es una de las causas más importantes de desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Nosotros podemos cuantificar a través de un ROI en el miocardio y un ROI en el fondo y de esta manera identificar a los pacientes que tienen, tienen amiloidosis. Y hay trabajos publicados en la literatura como este de Perugini que nos plantea que dependiendo de la captación miocárdica de pirofosfato, podemos definir la presencia con una excelente sensibilidad y especificidad y exactitud diagnóstica en la identificación de amiloidosis a transtirretina. Si no tenemos captación o si tenemos una captación leve, la posibilidad de tener una amiloidosis a transtirretina es muy pero muy baja, mientras que si tenemos una captación moderada, es decir, el miocardio igual al hueso o severa cuando el miocardio capta más que el hueso, estamos frente a una alta probabilidad de tener amiloidosis a TTR o transtirretina. Nosotros el año pasado en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología presentamos un caso de un paciente internado con insuficiencia cardíaca severa y función sistólica preservada, con una intensa captación del radiotrazador, en este caso era pirofosfato de tecnesio, con un grado 3 de captación, con una relación corazón-fondo de 1.8 para un normal de 1.6. Este es un hallazgo altamente sugestivo de amiloidosis TTR o transtirretina. ¿Y por qué es muy importante identificar a los pacientes con este tipo de amiloidosis en forma precoz? Probablemente porque si lo identificamos en forma precoz, este tipo de amiloidosis tiene tratamiento. En este caso, el tafamidis nos puede reducir la progresión de la enfermedad. En realidad hace que los pacientes mejoren en forma significativa su morbilidad a lo largo del seguimiento.
Entonces, para ir terminando, yo quería compartir algunas conclusiones que me parecían importantes con ustedes de qué es lo que aporta la cardiología nuclear a los pacientes o al manejo de la insuficiencia cardíaca. Primero, los pacientes con insuficiencia cardíaca necesitan un cuidadoso análisis diagnóstico. Las imágenes no invasivas proveen mucha de esta información necesaria para tomar decisiones. Claramente, evaluar isquemia y viabilidad miocárdica es muy importante, sobre todo porque tienen un excelente valor pronóstico. Y sobre todo, en los pacientes es muy importante la identificación de la isquemia y sobre todo en los pacientes que no tienen un gran remodelado. El beneficio de la revascularización es más frecuente en los pacientes con extenso territorio de miocardio viable o miocardio isquémico y sin duda en este es el grupo de pacientes donde hay que revascularizar. Cuando hablamos de la evaluación de la sincronía cardíaca con estudios de SPECT gatillado, tenemos que tener en cuenta que el análisis de fase a través del SPECT es una novedosa técnica precisa y reproducible para medir el grado de disincronía y predecir la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Es decir, si nosotros tenemos un SPECT y utilizando el análisis de fase, evaluamos sincronía, evaluamos viabilidad e identificamos el último segmento del ventrículo en engrosarse. Esto nos permite colocar en forma óptima el electrodo y todos estos parámetros nos ayudan a guiar la terapia de resincronización cardíaca. Y por último, creo que la meta-yodo-bencilguanidina, marcada con yodo 123, el MIBG, es un excelente predictor de la inervación cardíaca y es muy buen predictor para identificar eventos letales, arrítmicos o riesgo de muerte cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca, mucho mejor que los estándares actuales aceptados como es la fracción de eyección, la clase funcional de la New York o los parámetros electrocardiográficos. Sin lugar a duda, el MIBG tiene un elevadísimo valor predictivo negativo para la presentación de eventos adversos. Y todo esto nos lleva a pensar que la cardiología nuclear es de gran utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque aporta la información necesaria para tomar decisiones. Muchísimas, pero muchísimas gracias.